Seguimos con la segunda parte del desarrollo de la evaluación. Ahora vamos al componente de aplicación. En este espacio se presenta una serie de ejercicios y problemas de manera que le da al estudiante la posibilidad de resolver, a diferencia del primero que no tiene una directriz en cuanto a llegar a una respuesta. Pero esta componente está destinada para evaluar un poco el planteamiento primeramente del problema, es decir, la extracción de los datos, la formulación en sí del ejercicio. Se evaluará también el desarrollo o el procedimiento para llegar a la respuesta y finalmente la respuesta correspondiente. La valoración generalmente se lo hace 2 puntos en cada uno de los ejercicios. Proponemos la siguiente, ¿no? La primera pregunta de este componente es en cuanto a evaluación de las funciones pares. Está en la pregunta con el siguiente enunciado. Dice: existe un cultivo en el cual se está desarrollando bacterias, el tiempo T en horas para que el número de bacterias se duplique, el tiempo de generación, es una función de la temperatura del cultivo. Si esta función está dada mediante una función por partes, nos vamos a permitir copiar la función para poder desarrollar con todo el proceso. Entonces la función T, como le habíamos manifestado, es una función de la temperatura y está dada mediante una función por partes. La primera parte de la función es 1/2 de la temperatura más 11 cuartos. Si la T está entre 30 grados hasta 36 grados. Y la segunda parte de la función está dada mediante la relación 4/3 de T menos 175 cuartos si la temperatura está fluctuando entre 36 grados y 39. Es decir, está en el rango de 36 a 39. Nos pregunta que determinemos primeramente el dominio de la función. Entonces esto va a ser nuestra primera incógnita por resolver, el dominio de la función, y seguidamente nos pide que evaluemos la función cuando la temperatura es de 32 grados y también la función cuando la temperatura es de 37 grados. Muy bien, entonces para encontrar el dominio en este tipo de funciones, que insisto, se les denomina por partes o también a trozos, se va a distinguir lo siguiente. Esta función está formada por 2 funciones a su vez. Una función, en este caso, que podemos verla y podemos analizarla, que es una función lineal bajo este dominio. Es decir, aquí tenemos una función y el dominio donde se encuentra, en este caso, definida. Tenemos una segunda función que también es lineal y el dominio donde está definida esta segunda función. Entonces, como habíamos analizado en las diferentes asesorías, el dominio de esta función por partes se encuentra únicamente uniendo los dominios parciales. Es decir, en este caso vamos a realizar la operación de unión entre el dominio de la primera función y le vamos a unir al dominio de la segunda función. Es decir, el dominio de la función T estará dada mediante la unión entre el dominio de la T sub 1, le vamos a poner esta función de la primera parte, unido con el dominio de la función que le voy a llamar, en este caso, T sub 2.
El dominio de la función t sub 1 está aquí declarado en el enunciado mismo del ejercicio, entonces le vamos a poner en forma de un intervalo, aquí sería un intervalo cerrado, están todos los elementos t que están comprendidos entre 30 y 36, ¿sí? Tomando en cuenta los dos extremos. Esto es el dominio de la función de la primera parte. A eso le vamos a unir con el dominio de la función de la segunda parte, que aquí también ya está declarado, dice del 36 al 39. Entonces sería el intervalo donde está definida la función número 2, está en el intervalo abierto de 36 a 39. Si es que unimos nosotros estos dos dominios, lógicamente nos va a resultar un intervalo desde el 30 unido con este intervalo, este elemento que está tomado en cuenta con este que no está tomado en cuenta, se unirían y me saldría el intervalo del 30 a 39. Es decir, que esta función por partes está definido en todo este intervalo, desde 30 hasta 39, el valor, lógicamente, de la temperatura. Con esto hemos contestado la primera parte de la pregunta, es decir, el dominio de la función, en este caso que le vamos a denominar t, de acuerdo a lo que está establecido en la parte de la pregunta. Seguidamente vamos a dar respuesta a evaluar esta función para una temperatura de 32. Entonces aquí vamos a ver en qué función podemos establecer el cálculo de la función para 32 grados. Entonces vemos si es que es en la primera o en la segunda, está obviamente este valor para poder evaluarlo. Entonces aquí vemos que está desde el 30 hasta 36. Entonces aquí está incluido el valor de 32. Entonces, para su evaluación, tomaré en cuenta la función que le hemos llamado con el nombre de t sub 1. ¿Por qué razón? Porque, como vuelvo e insisto, en este intervalo está el número en el cual queremos evaluar la función. Entonces, tomamos en cuenta un medio de t, que ya mismo le vamos a reemplazar. Entonces, aquí le pongamos solamente f de t sub 1, perdón, para ir un poco alineado con lo que estamos haciendo, vamos a poner la función t sub 1 en términos de t es igual a 1 medio de t más 11 cuartos. Entonces procedemos al reemplazo correspondiente y resultaría lo siguiente: la temperatura o la función temperatura sub 1 evaluada en 32 grados sería igual a 1 medio de 32 más 11 cuartos. El resultado de esta operación será pues la respuesta de evaluar la función en 32. A ver, vamos a ver si es que le podemos calcular. En este caso sería 32 medios, en este caso 16 más 11 cuartos. Sumamos, sería 16 por 4, 64, más 11 sería 75 cuartos, que sería el valor de la función evaluada en 32. ¿Cómo le interpretamos esto? Que el tiempo para que alcance esta temperatura de 32 es de 75 cuartos de unidades de tiempo, ¿no? O sea, está minutos o segundos. Para responder la siguiente parte de la pregunta, ahora vamos a escoger, de igual manera como lo hice para la primera evaluación, ahora en qué función está este valor de 37. Por supuesto que en la primera no está, porque aquí está desde el 30 hasta el 36. Entonces verifiquemos si es que está en la segunda. Claro que sí. Aquí está la temperatura comprendida entre 36 y 39. Entonces aquí justamente está el valor en el cual me pide que calcule la función. Entonces vamos a calcular f de 37, en mi caso sería en la función t sub 2 de t, que está definida de esta siguiente manera, de las 3 cuartos de t menos 175 cuartos. ¿Ya? Entonces vamos a formular de igual manera que lo hice hace un momento en el siguiente
en la anterior cálculo de la función, en este caso t sub 2 para 37 sería igual a 4 tercios en lugar del 37, en lugar de la t le pongo el valor correspondiente, menos 175 cuartos. Bien, el cálculo de esta expresión me quedaría 7 por 4 serían 28, 4, 12, 148 tercios, menos 175 cuartos. Entonces, una vez que calculemos la resta de estas dos fracciones, obtendremos el resultado correspondiente y con eso estaríamos pues respondiendo a la primera pregunta de esta sección.